Buenas noches, hermanos. Pueden tomar asiento. Abramos nuestras Biblias. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. La parábola del rico y Lázaro. Dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque por amor a tu nombre, Señor, tú has decidido rescatar un pueblo, Señor, de sus pecados. Y nosotros estamos aquí, Señor, reunidos porque somos receptores de tu gracia y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en esta noche en nosotros, para que tu palabra llegue a nosotros con todo poder y verdad, y seamos transformados por medio de ella. Padre, que si hay algún incrédulo aquí, Señor, que tú conviertas a estos hombres, Señor, para tu gloria. Ayúdame a mí, protégeme, Señor, de errar. Protege a mis hermanos de mis errores, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, de nuevo, yo veo que muchos aquí ya saben lo que he venido predicando, las parábolas de Jesús. Sabemos ya que la intención que tenía Jesús de enseñar por medio de parábolas era mostrar, enseñar algo sobre el reino de Dios, algún aspecto del reino de Dios. Y nosotros hemos estado en estas últimas parábolas que hemos estado estudiando, viendo el tema de la entrada de un hombre al reino de Dios. Les he dicho que si uno estudia las parábolas, uno puede ver temas en cada una de ellas. Ciertamente podemos encontrar otras enseñanzas, pero hay temas muy particulares con respecto al reino de Dios. Y nosotros estamos abarcando en este momento la entrada, o lo que Jesús enseñó acerca de la entrada de un hombre a ese reino de Dios. En Lucas 16 tenemos
una parábola. Y es importante que nosotros podamos interpretarla correctamente para entender qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Hoy en la mañana, conversando con el pastor Noble, hablábamos sobre, en Puerto Rico, le llaman a los frijoles habichuelas. Lo que nosotros decimos frijoles rojos o negros, para ellos son habichuelas rojas o habichuelas negras. Y el frijol es un tipo de frijol que es blanco con un ojo negro. Eso es lo que ellos llaman frijol. Entonces comentábamos en la mañana que qué tan importante es saber interpretar las palabras de otra persona. Porque si yo hablo con un puertorriqueño, yo le digo, a mí me encantan los frijoles. Y estamos en Puerto Rico, me va a servir lo que ellos llaman frijoles. Y probablemente yo en mi vida haya probado ese tipo de frijol. Y me dice, aquí le tengo lo que a usted le gusta. Yo, no, es que nunca he probado eso, pero usted me dijo que le encantaban los frijoles. Entonces, esa es la manera en que nosotros tenemos que estudiar y tratar de interpretar la Biblia. Es decir, nosotros tenemos que transportarnos a ese tiempo para saber qué eran las costumbres, cómo se hablaba, qué eran las referencias, etcétera, para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. O sea, debemos dejar que la Biblia hable, no meter nuestras ideas modernas en el texto. Entonces vamos a tratar ahora de interpretar esta parábola para ver cuáles son las aplicaciones y las enseñanzas que Jesús tenía para nosotros. Lo primero que tenemos que decir es que esta era una parábola. Si ustedes ven ahí, vean el capítulo 15, capítulo 16 dice parábola de la oveja perdida, después el capítulo 16 parábola del mayordomo infiel, pero esto no dice nada. Porque para muchos, algunos académicos y teólogos, esto no era una parábola. Y ellos argumentan que, bueno, Jesús da ciertas cosas aquí que no son típicas de una parábola. Por ejemplo, da un nombre. Jesús usa nombres. ¿Por qué va a usar nombres? Para muchos esto era una historia real que Jesús estaba contando. Sin embargo, si nosotros la leemos y la estudiamos, podemos ver que tiene todas las características de una parábola. ¿Quién dice que una parábola, un relato didáctico no puede incluir nombres? Y como vamos a ver más adelante, el uso del nombre Lázaro en esta parábola tiene una enseñanza por parte de Jesús, y eso lo vamos a ver más adelante. Jesús usa el nombre Lázaro con un propósito muy específico. Además, cuando nosotros vemos, otro de los argumentos es que Jesús habla demasiado claro acerca de lo que ocurre en la eternidad. Pero eso, si nosotros leemos toda la parábola, vamos a ver que contiene el lenguaje típico también de una parábola. Entonces debemos considerar esto como una parábola y no como una historia de la vida real. Ahora, ¿qué es lo que motiva a Jesús para enseñar esta parábola? Si nosotros vamos al principio del capítulo 15, vemos en el versículo 2 que con la multitud andan fariseos y escribas. Y estos fariseos y escribas andan criticando a Jesús porque come con pecadores, porque recibe a rameras, etc. Jesús en esta serie de parábolas va a atacar la hipocresía, la maldad, la rebelión de los fariseos y escribas en contra de Dios. Él quiere atacar la idea que ellos tienen de que ellos ya están en el reino de Dios. Si vemos justo antes de iniciar esta parábola, en el capítulo 16, versículos 14 y 15, Jesús vuelve a darles un golpe a los fariseos. Y Lucas hace un comentario y dice: y oían también todas estas cosas los fariseos,
Y noten el comentario que hace Lucas en el versículo 14, que eran avaros y se burlaban de él. Y entonces Jesús les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces vemos que en todo esto se va montando una enseñanza que Jesús va a mostrar en esta parábola que vamos a estudiar hoy. Es decir, Jesús va a enseñar acerca de la hipocresía de los fariseos en cuanto a su amor al dinero y en cuanto a su desobediencia de la palabra de Dios. Y lo que Jesús quiere enseñar es que que la entrada al reino de Dios depende de la manera en que los hombres respondan a la palabra de Dios. Y eso es algo que vamos a ver en esta parábola. Jesús lo que le dice a los fariseos es: ustedes son idólatras, ustedes no le sirven al Dios verdadero, ustedes desobedecen su palabra. Y por eso, y noten lo que dice, por ejemplo, en el versículo 16, capítulo 16, versículo 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los fariseos pensaban que ellos ya estaban ahí. Y Jesús dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces Jesús viene montando un argumento en contra de los fariseos por medio de parábolas. Ellos no solo eran idólatras, sino que también decían cumplir la ley y los profetas, y Jesús les va a demostrar que eso es mentira. Y es lo mismo que Jesús les dice en el versículo 31. Y lo que quiere enseñar: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús para demostrarles esto? Utiliza una parábola, igual que la parábola que estudiamos la vez pasada, del fariseo y el publicano. Utiliza dos hombres muy distintos el uno del otro para mostrar la hipocresía, la maldad y la rebeldía de los fariseos. Versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces el primer hombre es un millonario. Y ya con esto Jesús quiere enseñarnos muchas cosas. Los ricos en ese tiempo eran considerados como hombres que eran bendecidos por Dios. Para los fariseos, los ricos eran los héroes de la sociedad. El favor de Dios se mostraba en que eran ricos. Y para los fariseos, los pobres eran aquellos que eran malditos de Dios. Eran aquellos que eran los desfavorecidos, los que no contaban con el favor de Dios. Eso estaba en la mente de los fariseos. Y es lo mismo que vemos hoy en día. O sea, yo he escuchado a familiares míos que han dicho que los pobres son pobres precisamente porque Dios está enojado con ellos. El fariseísmo sigue aún en nuestros días. Y Jesús dice que este hombre entonces era rico. Ahora, ¿qué tan rico era? El texto dice que él vestía de púrpura y de lino fino. Ese verbo vestía, cuando estudiamos ese verbo en el original, lo que está diciendo es que está en un tiempo particular en donde se nos quiere decir que este hombre vestía habitualmente así. Es decir, que vestía todos los días, vestía así, de púrpura y de lino fino. El próximo sábado, los que vayamos a venir aquí, vamos a ir al closet, vamos a sacar la ropa, la mejor ropa que tengamos. Si tenemos saco, nos vamos a poner saco para venir a celebrar una boda. Pero yo no he visto así todos los días.
Y les puedo asegurar que ustedes tampoco visten así todos los días. Cuando yo voy a trabajar, usualmente llevo una camisa, un pantalón, pero cuando llego a mi casa, me quito todo, si puedo, si no voy a salir, me lo quito todo y me pongo hasta la pijama. Pero este hombre vestía todos los días de púrpura y de lino fino. Este hombre era extremadamente rico. ¿Qué es la púrpura? No sé si ustedes saben, pero generalmente los que eran ricos en ese tiempo usaban telas de lana que se llama lana abatanada. Ese tipo de lana eran telas que se hacían y se ponían en un recipiente y se golpeaban, a veces se mezclaban con arcilla y le daba un color extremadamente blanco, casi brillante. Y si tenía mucho más dinero, entonces la mandaban a teñir. Y en esos tiempos habían lugares donde la gente iba al mar, buscaba unos moluscos que producen una tinta y teñían las telas. Y había ciertos moluscos que producían una tinta color púrpura. Y todo ese trabajo para tratar esas telas costaba dinero. Entonces eran telas muy caras. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 16, de una mujer, Lidia, a la cual Dios abrió su corazón para escuchar la predicación de Pablo. Y ella era vendedora de púrpura. Entonces eran telas sumamente caras por el proceso que llevaba a hacerlas. Y así se vestía este hombre todos los días. Este hombre no se vestía así para ir los sábados a la sinagoga. No, todos los días se vestía así. Y además dice que vestía de lino fino, o sea, no solo por fuera llevaba telas caras de púrpura, sino que por dentro llevaba vestiduras de lino fino. Y quizá era el lino más fino que había. Si podía vestir así todos los días, probablemente era el lino más fino que había en esos tiempos. Y al final del versículo 19 nos dice también que hacía cada día banquete con esplendidez. Y lo que se nos está diciendo ahí es que este hombre vivía una vida para sí mismo, todos los días, gozándose de todo lo que tenía, pero era para él, nada más. Ahora, ¿quién de nosotros puede hacer un banquete todos los días? O sea, se hace cuando se hace una fiesta de cumpleaños o una boda, etcétera, pero este hombre lo hacía todos los días. Este hombre no le faltaba nada, era rico. Y eso es algo importante que nosotros debemos entender. Ahora, en el versículo 20, que Jesús hace un gran contraste y dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Contrario al rico, que Jesús empieza a contar la parábola, ya ahí está el rico, nuestro héroe, decían los fariseos probablemente. Ahora Jesús trae a colación a un pobre mendigo, para el cual los fariseos eran un despreciado, la escoria. Un hombre que ha sido abandonado por Dios. Y la palabra ahí, mendigo, en el original, no describe a alguien que tiene muy poquito. No, describe a alguien, o se utiliza para describir a alguien que no tiene nada. Nada. Y ese es el contraste que Jesús quiere dar. Leí de un rabino que decía que en el pasado los fariseos no se acercarían a un pobre ni siquiera para enseñarle la ley de Dios. Así eran los fariseos, así veían a los pobres. Ni siquiera irían a él para enseñarle la ley de Dios. ¿Qué nos dice Jesús además de este mendigo?
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Suena como si alguien lo hubiera llevado y lo pone ahí a las puertas de la casa. Pero el verbo que está siendo utilizado ahí está indicando que fue lanzado a la puerta. A este hombre lo llevaron y lo tiraron a la puerta del rico. Y si fue lanzado, quizá deberíamos interpretar o entender que este hombre era quizá un paralítico. Un hombre que no podía movilizarse y fue llevado por un amigo, un familiar, el que lo atendía, y lo tiraron a la puerta de la casa del rico. Ahora se nos dice que estaba lleno de llagas. Esto es algo que también podríamos decir le ocurre a los paralíticos. Una persona, nosotros lo vemos en los hospitales, una persona que está paralizada, que no se puede mover, se llena de úlceras en todos los puntos de presión, en los talones, en los codos, en la parte de atrás de la cabeza, en la columna. Se llenan de úlceras. Y ahora sabemos que a estos pacientes hay que estarlos movilizando cada media hora, cada hora, para que esos puntos de presión no se hagan úlceras. Ahora imagínense un paralítico en esos tiempos, pobre, no tenía acceso a médicos y quizá ni sabían que esto había que hacerlo. Entonces lo más probable es que este hombre fuera un paralítico y fue lanzado a la casa del hombre rico. Estaba lleno de úlceras. Y quizás esta era la razón por la cual lo fueron a lanzar a la casa del rico. Ya no podían más. Quizás lo llevaron a la casa del rico diciendo, nosotros ya no podemos cuidarlo. Quizás tenga más oportunidad de sobrevivir en la casa del rico. Ahora, ¿por qué digo además que probablemente era un paralítico? Noten lo que dice el versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué hace usted cuando llega un perro a lamerlo? Lo patea, lo aleja. Este hombre ni eso podía hacer. Los perros con toda libertad llegaban a chuparle las úlceras. Este hombre era un pobre hombre, enfermo. Su familia ya no lo podía cuidar probablemente. Y la única esperanza que le quedaba a él y a la familia era que el rico pudiera ayudarle. Ahora leemos en el versículo 21 que este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y en nuestros tiempos es difícil entender esto, porque nosotros comemos muy diferente a como comían en esos tiempos. Nosotros usamos platos, usamos cubiertos, usamos manteles, usamos servilletas. En ese tiempo no hacían nada de eso. En el tiempo comían con las manos, con las manos. En la mayoría de las comidas había ciertos tipos de sopas o caldos. Se servía pan y usaban el pan para mojarlo en la sopa o en el caldo y se lo comían. O sea, imagínense estar comiendo, probablemente chorrea la comida. Ellos no usaban servilletas. ¿Qué usaban? Usaban pan añejo. El pan añejo, ustedes saben, absorbe. Y usaban el pan para limpiarse lo que chorreaba por las manos, el cuello, etc. Y ese pan lo tiraban abajo de la mesa. ¿Quién se comía ese pan? Los perros. Y este pobre hombre ansiaba comer eso. Esa asquerosidad. Si tan solo pudiera llegar abajo de la mesa del rico, podría saciar aunque sea un poco su hambre.
podemos ver el contraste que está queriendo hacer notar Jesús. Un rico con todo. Dios le dio toda su riqueza y él la utiliza para vivir para sí mismo. Gasta todo su dinero para comprar ropas finísimas y vestir todos los días así, banquetes todos los días, y un pobre mendigo a la puerta de su casa con hambre, deseando la cochinada que tiran debajo de la mesa. ¿Cuántas veces pudo haber pasado el rico al lado de Lázaro? O sea, pregúntese cuántas veces pudo haber salido de su casa y ver a ese mendigo y nunca le ayudó. Y esa es la misma forma en la que se comportaban los fariseos con los pobres. Vamos a ver más adelante, quizá en año y medio, la parábola del buen samaritano. Pero es lo mismo. El sacerdote y el levita, ¿qué hacen cuando ven al pobre hombre tirado? Siguen. Además se cruzan de lado, porque así eran ellos. Los fariseos, tanto como el rico, eran indiferentes con los pobres y los desgraciados de la sociedad. Y con sus obras demostraban que no habían nacido de nuevo, que no habían entrado en el reino de Dios y que no les importaban las escrituras. ¿Qué dijo Moisés en Levítico 19:18? Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lázaro era un judío, era un hijo del pueblo del rico. ¿Y qué dijo Moisés? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este rico incumplía las escrituras. Él no estaba obedeciendo a Moisés. Él no estaba amando a Lázaro como a sí mismo. ¿Qué escribieron los profetas? Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este hombre estaba también violando lo que dijeron los profetas. No solo se estaba gozando en su riqueza, estaba viviendo para sí, sino que también no estaba haciendo misericordia para los demás. Entonces violó la ley de Moisés y los profetas. Y eso es lo que Jesús estaba demostrando. Y lo que quería que los fariseos entendieran. Quizá por eso Jesús no le da un nombre al rico. Aquel que tuvo todo de la mano de Dios, porque Dios le dio esas riquezas a ese hombre. Así como le dio la pobreza a Lázaro. Pero Dios le dio todo, él obtuvo todo de la mano de Dios. Pero por su duro corazón y por la respuesta inadecuada a las escrituras, fue olvidado por Dios. En la Edad Media le dieron un nombre a este hombre: Dives, que en latín significa rico. Pero podemos notar otra gran diferencia. El mendigo sí tenía nombre: Lázaro. ¿Por qué? Lázaro es como la versión griega, por así decirlo, del hebreo Eleazar, que puede ser traducido, significa aquel a quien Dios salvó,
o aquel que fue favorecido por Dios. Eso significa Lázaro. Y esa es la razón, su nombre expresa la razón por la cual el mendigo termina en el paraíso. Porque él fue salvo por Dios, porque Dios lo salvó, porque él fue favorecido por Dios. Y Jesús quiere mostrarnos que Lázaro era un creyente. En su estado, él era un creyente. Él fue salvo por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió al final? Versículos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este es el final de todos los hombres. Todos debemos enfrentar la muerte. Hombres, mujeres, ricos, pobres, niños, ancianos, todos estamos expuestos a la muerte. Y todos vamos a morir a menos que Jesucristo venga antes. Tanto el mendigo como el rico murieron. ¿Qué ocurrió después? Lo que muchos han llamado el gran intercambio. Aquel que tenía todas las riquezas terminó en tormentos, y aquel que no tenía nada, pero tenía el favor de Dios, terminó en el paraíso. ¿Qué es el seno de Abraham? Esa palabra o esa frase la obtenemos únicamente en este pasaje en la Biblia. Para nosotros puede sonar extraño, pero Jesús está utilizando un término que era conocido para los judíos en ese tiempo: el seno de Abraham. Para ellos, lo podemos leer en el libro de los Macabeos, se decía que los mártires que morían iban a estar en el seno de Abraham, Isaac y Jacob. Así era como se conocía. Eso era el paraíso. En la antigüedad, cuando habían fiestas y reuniones, la gente comía en mesas que eran de poca altura y comían acostados, apoyados sobre un codo y apoyados sobre el pecho o el seno de la otra persona que estaba atrás, y comían a la mesa. Lázaro, dice, estaba en el seno de Abraham, estaba en el lugar de mayor honor, en el banquete. Ahí estaba Lázaro. Eso es lo que los fariseos probablemente no entendían, no podían comprender. Les horrorizaba que Jesús estuviera diciendo esas palabras. El rico en el Hades y Lázaro, el mendigo, en el lugar de mayor honor con Abraham, el padre de los fieles. En la literatura griega se utilizaba el término Hades para describir o definir o traducir el término Sheol en hebreo, que era el lugar de los muertos. Pero en este contexto, y nosotros lo podemos leer, se correlaciona con el otro término del Nuevo Testamento, Gehenna, que es infierno, el lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Ahí en ese lugar estaba el rico, en el infierno. ¿Qué ocurre en el versículo 24? El rico dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué cuadro más terrible! Y hay que notar varias cosas. Primero, este hombre le llama Padre a Abraham. Era un hombre religioso. Era un hombre religioso. El problema es que él contaba o se basaba, tenía mucha confianza en su descendencia de Abraham, en ser descendiente de Abraham. Nosotros leemos en Lucas 3, hoy lo leímos, se los voy a leer para ustedes.
lo que dice Juan el Bautista, para que vean qué pensaban los fariseos. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Es decir, Juan está diciendo: tienen que arrepentirse ustedes. Y les está diciendo: eso es necesario para ustedes también. No me digan a mí que son hijos de Abraham y que por eso no tienen que arrepentirse, porque esa era la mentalidad de ese tiempo. Ellos basaban su seguridad de ser salvos en ser descendientes de Abraham. Y este hombre le dice: padre Abraham. Ahora este hombre está en el infierno, ¿y qué es lo que hace? Abraham manda a Lázaro que venga. Aún en el infierno no puede ni ver claramente y piensa que Lázaro, el que fue mendigo en la tierra, está para servirle a él, y que Abraham lo puede enviar para que lo alivie de sus tormentos. ¿Qué le dice Abraham? Versículo 25: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué es importante notar de este versículo? Que Abraham le dice, utiliza un pronombre personal: recibiste tus bienes. Es lo mismo que ocurre en la parábola del rico insensato. Este hombre ha recibido todo de la mano de Dios y los considera como suyos. Esto es mío, es mío, es mío, es mío. Con todo lo que Dios le dio, él pudo haber aprovechado para hacer el bien, y no lo hizo. Este hombre no fue rico, como dice la parábola del rico insensato. Este hombre no fue rico para con Dios, sino que usó todo lo que Dios le había dado para gozarse y vivir para sí mismo. Demostró que Dios no era su tesoro, sino que las riquezas, los bienes, el poder, la gloria, todo eso era lo que él deseaba, su ídolo, su tesoro. Era lo mismo para los fariseos. Lucas nos dijo en el capítulo 16, versículo 14, ellos eran avaros. Ellos amaban las riquezas, el dinero. Y Jesús quiere reprenderlos. Entonces, no solo Abraham no iba a enviarle a Lázaro para que le quitara un poco sus tormentos, sino que también Jesús nos dice que Lázaro no puede ir por otra razón. No solo merece estar en el infierno por idólatra y por desobediente a las Escrituras, sino que también Lázaro no puede ir por otra razón. Hay un cima que lo separa. Y los que están aquí no pueden ir allá, ni los que están aquí pueden ir allá. Nadie puede escapar del lugar a donde terminan en la eternidad. Ya no hay nada que hacer. Eso es lo que Abraham le dice: ya no hay nada que hacer. Ya murió. Esta es la eternidad. Ya no se puede hacer nada. ¿Cuál purgatorio? Aquí se nos habla de un lugar eterno. No se nos habla nunca de un lugar en donde pasaremos temporalmente algunos hombres para ser purificados y luego entrar en el cielo. Se nos habla de un lugar. Usted muere y hay dos lugares a donde va a ir. Y después de eso ya no puede hacer nada más. ¿Cuál es la causa de la condenación? El rico, sin nada más que hacer,
aceptando su condenación, aceptando el estado en el que está, le dice a Abraham en el versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Pueden notar el corazón de este rico? Él piensa en su familia nada más. Mándalo con mi familia para que no vengan aquí. ¿Cuál es el corazón de un creyente? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Todo el mundo prediquen el evangelio. Ese es el corazón de un creyente. Este hombre, no vaya a mi familia, que no vengan aquí. Él piensa en sí mismo, en su círculo de personas. Ahora Jesús, tenemos que ver que estaba condenando la maldad de los fariseos, su desobediencia a la palabra de Dios, como ya dijimos. ¿Qué les dice Moisés? ¿Qué le dice Abraham? Versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él le dice, por favor, envía a alguien que llegue y les diga que tienen que arrepentirse, para que no vengan aquí. Y Abraham les dice, no, para eso tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Nadie necesita nada aparte de la Biblia. Nadie. La Biblia es suficiente en sí misma para mostrarle a un hombre lo que tiene que hacer para su salvación. El rico le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El rico está pensando que las escrituras no son suficientes. Necesitan algo más. Tiene que haber más revelación. Esto no es suficiente para que mis familiares entiendan que tienen que arrepentirse. Eso es lo que está en la mente del rico. ¿Qué era lo que le pedían los fariseos a Jesús? Señales. Danos señales para creer. Señal tras señal, milagro tras milagro. El último casi, Lázaro. 4 días de muerto, su olor hedía su cuerpo. ¿Y qué dijeron después? En Juan 11. Andaban diciéndole a la gente, cuando vean a Jesús nos avisan para prenderle. ¿Qué planeaban hacer? Matarlo. Jesús hizo todas las señales y nunca le creyeron. Si no escucharon la palabra de Jesús que les decía, arrepiéntanse y crean en mí, no van a creer aunque hiciera milagros. Eso fue la experiencia de los fariseos. Y es lo que este rico tiene en su cabeza. Para él las escrituras no son suficientes. La respuesta de Abraham es, si no le creen a las escrituras, entonces no van a arrepentirse ni a creer. Para terminar, ¿cómo trata un hombre que ha entrado en el reino de los cielos a la Biblia? Eres mi mejor tesoro aquí, mi mayor tesoro aquí, perdón. Es la verdad, es suficiente, es infalible, es nuestra autoridad, nuestra reverencia a la palabra de Dios. Eso es lo que hace o como trata a un hombre que ha entrado en el reino de los cielos, la Biblia. Hay personas que se dicen cristianos y se mofan de la Biblia.
Tratan a la Biblia como si fuera un libro más humano. Eso no hace un cristiano. Para nosotros, los que hemos entrado en el reino de los cielos, en el reino de Dios, esto es un tesoro. Aquí vamos porque aquí está el conocimiento de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, las promesas de Dios para su pueblo. Ezequiel 36, versículo 27. Este es el nuevo pacto de Dios para con su pueblo. Dice Dios: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los fariseos no podían seguir la ley por ese duro corazón. Pero en el nuevo pacto Dios cambiaría el corazón de los hombres a los cuales Él salvaría. Pondría un corazón de carne y haría que ellos pudieran obedecer su palabra. Esa es una promesa de Dios. Es una verdad que Dios nos ha revelado a nosotros, los que hemos sido, los que hemos entrado en el reino suyo. Muchos otros piden señales, piden milagros. No, yo voy a la iglesia, pero tiene que haber un milagro o algo para yo poder creer lo que el predicador está diciendo. Y Jesús les dice: no. Si no le creen a la Biblia, no van a creer ni se van a arrepentir. ¿Qué más nos enseña esta parábola? La realidad del infierno. El que no responda adecuadamente a las exhortaciones de la Biblia va a terminar en el infierno. Los primeros mandamientos, la Biblia tiene muchos mandamientos, pero entre ellos está: arrepiéntanse y crean. Esto es un mandamiento. Esto no es si quieres se arrepiente. No, es un mandamiento de Dios para todos los hombres. Todos tienen que arrepentirse y tienen que creer. Y quien responda inadecuadamente a esa orden terminará en el infierno, justamente terminará en el infierno. Hay muchos falsos maestros en nuestros tiempos. Recientemente un hombre llamado Rob Bell en Estados Unidos, con un libro acerca del cielo y el infierno, y él anda diciendo que el infierno no es algo real. El infierno es lo que nosotros hacemos de este mundo malo, es decir, las guerras, el hambre, todo eso es el infierno que Jesús, según él, hablaba en la Biblia. Según él, todos los hombres al final van a estar con Dios en el cielo, porque si es un Dios de amor. Pero eso es totalmente incorrecto. Otros preguntan: si Dios es amor, entonces ¿cómo va a enviar a hombres al infierno? Si Dios es amor, ¿por qué envió a este rico al infierno? Por eso esa pregunta, el proponer esa pregunta, lo que refleja es un concepto inadecuado de Dios, quien es infinitamente santo, y un concepto inadecuado del hombre, quien es en sí mismo un pecador, un rebelde. La pregunta sería: ¿cómo puede un Dios infinitamente santo aceptar en el cielo a pecadores? Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos. Además, esta parábola es un ataque contra el evangelio de la prosperidad. Hay creyentes que son pobres, hay creyentes que sufren persecuciones, y hay creyentes que sufren decapitaciones y hambre, así como hay creyentes muy, muy ricos. Entonces no nos engañemos por el evangelio de la prosperidad.
Ahora una pregunta para... Conozco a casi todos los que están aquí. Pero si hay incrédulos aquí, ¿qué pasaría si les digo que la Biblia les dice a ustedes que tienen que arrepentirse de sus pecados? Y usted me dice, bueno, Dave, si ahí podría creer, si algo extraordinario ocurre, podría creer. Pero ¿qué les digo si, por ejemplo, si un muerto resucitara y todo lo que se dijo de él en el pasado se hubiera cumplido? Y que él mismo les dice a ustedes que tienen que arrepentirse, porque es irrefutable que Cristo vino al mundo. Es irrefutable por las mismas personas que vivieron con Él, que Él resucitó. Y Él le dice a todos los hombres que tienen que arrepentirse y creer en Él. Solamente poniendo su confianza entera en Él, en su obra, solo Él pudo apartar la ira de Dios. Solo Él puede otorgarle a usted la justicia que usted necesita para presentarse delante de Dios. Pero usted necesita reconocer que su pecado es contra Dios y que debe arrepentirse de su rebeldía en su contra, pedir misericordia y creer en Jesucristo, nada más. Si hace eso, es salvo. Y ese es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso en su corazón. Él es el único que puede preparar la tierra para recibir la semilla. Entonces le pido que se arrepienta y crea. Oremos.